Cuando todo a tu alrededor se siente incierto, cuando el suelo parece moverse bajo tus pies y la mente empieza a llenarse de preguntas, hay una verdad que no cambia y que hoy debes abrazar con firmeza. Dios sigue siendo tu refugio. Y no solo tu refugio, sino también tu fuerza. No una fuerza débil, ni una fuerza limitada, sino una fuerza capaz de sostenerte cuando tus propias fuerzas se agotan. El Salmo 46 nos recuerda algo que el corazón necesita escuchar cuando la vida aprieta, incluso en medio del ruido. Incluso cuando el mundo se agita, incluso cuando la tormenta no se detiene, la paz de Dios no se rompe, no se tambalea, no depende de que todo salga bien, no depende de que las noticias mejoren, de que la gente cambie, de que el dinero alcance, de que el cuerpo responda o de que las cosas se ordenen de golpe. La paz de Dios se sostiene por quien es Dios, no por lo que ocurre alrededor. Buenos días, hermano amado. Buenos días, hermana querida. Te bendigo en el nombre de Jesús en esta mañana nueva, en este día que el Señor ha permitido que veas. Y quiero que lo entiendas desde el principio. Este momento no es casualidad. No estás aquí por inercia. No estás aquí porque tocaba. Estás aquí porque el Espíritu de Dios ha llamado tu atención, porque conoce tu interior, porque vio lo que nadie vio y escuchó lo que nadie escuchó. Dios vio tu noche, vio tus vueltas en la cama. Vio ese cansancio que no se quita solo con dormir. Vio esos pensamientos insistentes que vuelven una y otra vez, como si no supieran apagarse. Vio las preocupaciones que se te meten en el pecho, las preguntas que no tienen respuesta rápida, el peso que cargas por dentro aunque por fuera intentes mantenerte firme. Y por eso estás aquí ahora mismo. Porque Dios quiere hablarte paz. No una paz superficial. No una paz de fachada. No un ánimo momentáneo. Quiere hablarte una paz que entra hasta el lugar donde el miedo se esconde y lo desarma. Una paz que no necesita permiso de las circunstancias. Una paz que no pide aprobación del futuro. Una paz que se instala en el alma como una base firme. Hoy quiero guiarte en una oración que no es un simple ejercicio religioso. No es un ritual para llenar minutos. No son frases lanzadas al aire. Es un encuentro real con el Dios vivo. El Dios que escucha. El Dios que responde, el Dios que no llega tarde, el Dios que sabe exactamente dónde estás y cómo estás. Esta oración está basada en las declaraciones poderosas del Salmo 46, y lo que vamos a hacer hoy es permitir que esas palabras se conviertan en un ancla para tu vida. Porque a veces lo que más necesitamos no es que la tormenta desaparezca de inmediato, sino tener un ancla que no se suelte mientras la tormenta pasa. A veces lo que más necesitamos no es que todo cambie fuera, sino que algo se estabilice dentro. Y eso es lo que Dios hace cuando nos refugiamos en Él. Establece el corazón, fortalece la mente, restaura el interior. Hoy vamos a entrar juntos en ese lugar secreto del Altísimo, ese lugar donde la presencia de Dios no es teoría, sino experiencia. Ese lugar donde la ansiedad pierde volumen y la fe toma espacio. Ese lugar donde el alma deja de correr y aprende a descansar. Ese lugar donde el corazón vuelve a respirar. Y quiero decirte algo con claridad. Si estás aquí, es porque Dios te está dando una oportunidad. Una oportunidad para dejar de sostenerlo todo tú. Una oportunidad para soltar el control que te está agotando. Una oportunidad para devolverle a Dios lo que solo Dios puede cargar. Una oportunidad para volver a tu centro, que no es tu fuerza humana, ni tu capacidad, ni tus recursos, sino la fidelidad de Dios. La Escritura dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Escucha bien, Dios es, no fue, no será, es, presente, actual, real, en este mismo instante. Dios no es un recuerdo bonito, ni una promesa lejana, ni una idea abstracta. Dios es refugio ahora mismo. Mientras me escuchas, Él ya está disponible. Mientras respiras, Él ya está cerca. Mientras tu corazón tiembla, Él ya está presente. Y eso cambia la conversación interna. Porque cuando entiendes que Dios es tu refugio, dejas de vivir como si todo dependiera de ti. Cuando entiendes que Dios es tu fortaleza, dejas de medir la vida por tu energía del momento. Cuando entiendes que Dios es tu pronto auxilio, dejas de sentirte desamparado, porque sabes que no estás solo en la batalla. Esta declaración del Salmo no es una frase para decorar.
Es una llave espiritual. Es un fundamento. Es una verdad que se convierte en una casa por dentro. Una casa donde el miedo no manda. Donde la preocupación no gobierna. Donde la ansiedad no decide. Porque tu refugio ya no es un plan perfecto. Tu refugio es Dios. Tu seguridad ya no es que todo sea estable afuera. Tu seguridad es que Dios es estable siempre. Y hoy, en este inicio, quiero que hagas algo interiormente. Toma una decisión. Una decisión consciente. No una emoción pasajera. Una decisión firme. Decide que, aunque el mundo sea incierto, tú no vas a vivir a merced del miedo. Decide que, aunque haya ruido, tú vas a buscar la voz de Dios. Decide que, aunque haya presión, tú vas a refugiarte en el Padre. Porque esa es la diferencia entre sobrevivir el día y caminar el día con paz. La diferencia entre cargar con todo y descansar en Dios. La diferencia entre ser arrastrado por la corriente y estar plantado como un árbol firme, aun cuando el viento sopla. Y te lo digo con total convicción. Cuando empiezas la mañana refugiándote en Dios, no significa que ya no habrá desafíos. Significa que los desafíos ya no tendrán el mismo poder sobre ti. No significa que no habrá momentos de tensión. Significa que la tensión no te gobernará. No significa que la vida se vuelve fácil. Significa que tu interior se vuelve firme. Así que hoy, desde este primer bloque, deja que esta verdad te atraviese. Dios es tu refugio. Dios es tu fortaleza. Dios es tu ayuda presente. Y si Él es tu refugio, entonces hay un lugar seguro para ti, aunque afuera todo parezca moverse. Antes de avanzar más, necesitamos detenernos en una verdad que transforma por completo la manera en la que enfrentamos el día. Dios no es refugio solo cuando todo se rompe, ni únicamente cuando ya no queda salida humana. Dios es refugio ahora, en el presente, en este mismo momento en el que estás escuchando estas palabras. El Salmo 46 no habla de un Dios lejano, ni de un auxilio que llega tarde. Habla de un Dios cercano, disponible, atento. Un Dios que no observa desde la distancia, sino que se involucra. Un Dios que no espera a que todo colapse para actuar, sino que se ofrece como refugio incluso antes de que la tormenta alcance su punto más alto. Muchas veces vivimos como si Dios fuera el último recurso, cuando en realidad Él quiere ser el primer lugar al que acudimos. Corremos a buscar soluciones, explicaciones, estrategias, respuestas humanas, y solo cuando el cansancio nos vence, levantamos la mirada. Pero hoy el Espíritu de Dios te invita a hacer algo distinto. Empezar el día refugiándote en Él, no como reacción al miedo, sino como una elección consciente de confianza. Cuando la Biblia dice que Dios es nuestro refugio, está diciendo que en Él hay un lugar donde el alma puede esconderse sin temor. Un lugar donde no necesitas fingir fortaleza. Un lugar donde no tienes que tener todas las respuestas. Un lugar donde puedes presentarte tal como estás, con tus dudas, con tu cansancio, con tu fragilidad, y aún así ser recibido. Dios no te pide que llegues fuerte a su presencia. Te pide que llegues sincero. No te exige que tengas fe perfecta. Te invita a confiar incluso con fe temblorosa. No espera que lo tengas todo resuelto. Quiere que descanses en Él mientras Él obra. Hoy, mientras comienzas este día, Dios quiere recordarte que no necesitas esperar a que las cosas empeoren para buscar refugio. No necesitas tocar fondo para ser sostenido. No necesitas que todo se rompa para que Él actúe. Él es refugio ahora, en medio de lo que ya estás viviendo. Tal vez hoy enfrentas decisiones difíciles. Tal vez hay conversaciones pendientes que te inquietan. Tal vez hay incertidumbre económica, tensión familiar, desgaste emocional o simplemente un cansancio profundo que no sabes explicar. Sea lo que sea, Dios no te dice aguanta un poco más. Dios te dice ven a mí. Refugiarse en Dios no es huir de la realidad. Es enfrentarse a ella desde un lugar seguro. No es negar el problema. Es dejar de enfrentarlo solo. No es debilidad. Es sabiduría espiritual. Y cuando eliges a Dios como refugio, algo comienza a ordenarse por dentro. La mente deja de correr en círculos. El corazón empieza a encontrar ritmo. La respiración se vuelve más profunda. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo en el proceso. Hoy, antes de que el día avance, antes de que las exigencias aparezcan, antes de que las preocupaciones intenten tomar espacio,
Dios te ofrece su presencia como refugio. No como teoría, no como promesa futura, como realidad presente. Permite que esta verdad se asiente en tu interior. No importa lo que ocurra hoy, hay un lugar seguro para ti. No importa lo que enfrentes, hay una fortaleza que no se mueve. No importa cuán fuerte sea la presión, hay un Dios que permanece firme. Y desde ese refugio, desde esa seguridad interior, vamos a seguir avanzando juntos en esta oración. Quiero que entiendas algo con absoluta claridad antes de seguir avanzando. Si estás escuchando esta oración ahora mismo, no es por casualidad. No llegaste aquí por simple curiosidad. No fue el algoritmo. No fue el azar. Hay una cita divina en este momento, y tú estás cumpliendo tu parte al estar presente. Dios sabía exactamente cómo ibas a despertar hoy. Sabía qué pensamientos iban a cruzar tu mente al abrir los ojos. Sabía qué peso ibas a sentir en el pecho, qué preocupación ibas a intentar disimular, qué miedo ibas a empujar hacia el fondo para poder seguir funcionando. Y aún así, o precisamente por eso, te trajo hasta aquí. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios actúa con intención. Nada en Él es improvisado. Nada es accidental. Cuando Él atrae tu atención, cuando te invita a detenerte, cuando te conduce a un momento como este, es porque quiere encontrarse contigo de una manera específica. Dios vio tu inquietud. Vio esa mezcla de cansancio y alerta constante. Vio cómo intentas mantener el control mientras por dentro sientes que todo está demasiado frágil. Vio las preguntas que no te atreves a decir en voz alta. Y lejos de juzgarte, decidió llamarte a su presencia. Estar aquí es una señal de que el cielo no te ha soltado. Es evidencia de que Dios sigue trabajando en tu vida, incluso cuando tú no ves resultados inmediatos. Es prueba de que no estás abandonado, de que no estás fuera del plan, de que no te has quedado atrás. A veces pensamos que Dios solo se acerca cuando estamos fuertes, seguros, llenos de fe. Pero la realidad es que muchas de las citas más profundas con Dios ocurren en momentos de debilidad, cuando ya no podemos sostener la fachada y necesitamos algo real que nos sostenga por dentro. Hoy, Dios quiere que sepas que Él no ignora tu proceso, no minimiza tu carga, no desprecia tu cansancio. Al contrario, te invita a traerlo todo a su refugio. No solo lo grande, no solo lo urgente, también lo pequeño, lo repetitivo, lo que parece no tener solución inmediata. Este momento es una pausa intencional, un alto en medio del ruido, un espacio donde Dios te recuerda que tu valor no depende de tu rendimiento, que tu paz no depende de tus resultados, y que tu seguridad no depende de que todo esté bajo control. Aquí, ahora mismo, Dios está estableciendo algo en tu interior. Tal vez no lo sientas de forma espectacular, tal vez no haya emociones intensas, pero hay una obra silenciosa ocurriendo, una obra profunda, una obra que no necesita aplausos para ser real. Permanece aquí. No te apresures, no te distraigas, permite que tu alma reconozca que este es un lugar seguro, porque cuando reconoces que Dios te ha traído hasta aquí con propósito, tu corazón empieza a bajar la guardia, y es ahí donde la paz comienza a entrar. Y desde esta certeza, la certeza de que no estás aquí por accidente, vamos a seguir avanzando hacia una oración que va a afirmar tu confianza y a establecer tu corazón en la verdad de quién es Dios para ti. Antes de continuar, necesitamos detenernos en una verdad que el alma necesita asimilar con calma y profundidad. Dios ve lo que nadie más ve. No solo observa lo que muestras, sino también lo que escondes. No solo conoce lo que dices, sino también lo que callas. No solo percibe tus acciones externas, sino los movimientos internos de tu corazón. Hay luchas que no tienen nombre, cargas que no se comparten, pensamientos que no se verbalizan, emociones que se aprenden a disimular para poder seguir adelante. Son batallas silenciosas, invisibles para los demás, pero muy reales para quien las vive. Y aunque nadie más las note, Dios sí las ve. Él vio cuando intentaste descansar y tu mente no te lo permitió. Vio cuando cerraste los ojos esperando paz y solo encontraste ruido interior. Vio cuando suspiraste profundamente porque sentías que no tenías más respuestas. Vio ese momento en el que, aún cansado, te obligaste a levantarte y continuar porque sentías que no había otra opción. Dios vio las preocupaciones que no dijiste en voz alta. Vio el miedo que escondiste detrás de una sonrisa.
Vio la inseguridad que intentaste controlar con lógica. Vio el cansancio que no se cura solo con dormir. Vio la presión que llevas por dentro aunque por fuera intentes mantener estabilidad. Y lejos de alejarse, Dios se acercó. Lejos de juzgarte, decidió cubrirte. Lejos de exigirte más, te llamó a su presencia. Porque Dios no se intimida por tu fragilidad. No se decepciona por tu cansancio. No se sorprende por tus dudas. Él conoce tu humanidad y aún así te ama con constancia. Muchas veces creemos que para acercarnos a Dios tenemos que estar fuertes, centrados, seguros, con todo claro. Pero la realidad espiritual es otra. Dios suele encontrarse con nosotros cuando ya no podemos sostener la fachada. Cuando el alma se cansa de aparentar. Cuando el corazón necesita un lugar seguro donde bajar la guardia. Este momento es uno de esos lugares. Un espacio donde no tienes que demostrar nada. Donde no tienes que justificarte. Donde no tienes que explicar por qué estás como estás. Aquí, Dios no te pide rendimiento. Te ofrece refugio. No te exige claridad. Te da descanso. No te pide respuestas. Te ofrece su presencia. Dios no mide tu fe por la intensidad de tus emociones ni por la perfección de tus pensamientos. Él mide la fe por la honestidad del corazón que se acerca. Y hoy, al estar aquí, estás haciendo exactamente eso. Acercarte. Este instante es una pausa intencional. Un alto santo en medio del ruido constante. Un momento donde Dios te recuerda que tu valor no depende de lo productivo que seas, ni de lo fuerte que parezcas, ni de lo bien que controles las cosas. Tu valor está en que eres suyo, y eso no cambia con las circunstancias. Tal vez no sientas una emoción fuerte ahora mismo. Tal vez no haya lágrimas ni euforia. Pero no confundas silencio con ausencia. Dios también obra en lo profundo, en lo lento, en lo que no hace ruido. Hay una obra silenciosa ocurriendo dentro de ti. Una obra que no necesita espectáculo para ser real. Permanece aquí. No te apresures. No adelantes el corazón. Deja que esta verdad se asiente. Dios ve todo lo que llevas dentro y aún así te invita a quedarte. No para corregirte primero, sino para sostenerte mejor. No para empujarte, sino para cubrirte. No para exigirte, sino para darte descanso. Y desde esta certeza, la certeza de que Dios ve y permanece, seguimos avanzando hacia una oración que va a afirmar tu confianza y a establecer tu corazón en una paz que no depende de las circunstancias. Ahora que tu corazón comienza a sentarse en esta verdad que Dios te ve, que Dios está presente y que no te ha traído aquí por casualidad, es momento de llevar esta confianza a un nivel más profundo. Porque cuando la Escritura declara que Dios es nuestro refugio, no está hablando de un concepto general o simbólico. Está hablando de un refugio real, práctico, activo, que se manifiesta en cada área concreta de tu vida. Dios no es refugio solo para el alma los domingos. No es refugio únicamente en los momentos espirituales. Dios es refugio en lo cotidiano, en lo práctico, en lo que te preocupa de verdad, en aquello que ocupa tus pensamientos cuando nadie te ve, en aquello que te roba la calma cuando intentas concentrarte, en aquello que vuelve una y otra vez a tu mente cuando todo debería estar tranquilo. Dios es tu refugio cuando las finanzas no cuadran, cuando los números no salen, cuando las cuentas se acumulan, cuando el ingreso no alcanza como esperabas, cuando el futuro económico parece incierto. En esos momentos, Dios no te dice que ignores la realidad, sino que no la enfrentes desde el miedo. Él se presenta como refugio para que no seas consumido por la ansiedad, para que no tomes decisiones desde la desesperación, para que recuerdes que tu provisión no depende únicamente de lo que ves, sino de aquel que cuida de ti. Dios es tu refugio en el trabajo. Cuando hay presión, cuando hay exigencias constantes, cuando sientes que tienes que rendir más de lo que puedes dar, cuando hay conflictos, tensiones, injusticias o inseguridad. Dios no es ajeno a tu jornada laboral. Él ve cada esfuerzo, cada carga, cada momento en el que te preguntas si podrás sostener el ritmo. Y ahí, en medio de todo eso, Él se convierte en fortaleza para tu mente y descanso para tu interior. Dios es tu refugio en las relaciones, en las palabras que no sabes cómo decir, en los silencios que pesan, en los malentendidos que duelen, en los conflictos familiares, en las distancias emocionales, en las heridas que no se cerraron bien.
Él es refugio cuando amar cansa, cuando perdonar cuesta, cuando confiar se vuelve difícil. En su presencia, el corazón encuentra un lugar donde sanar sin prisas, donde procesar sin culpas, donde soltar sin romperse. Dios es tu refugio cuando la salud preocupa, cuando hay síntomas que inquietan, cuando los diagnósticos asustan, cuando el cuerpo no responde como antes, cuando el dolor se alarga, cuando la espera se hace pesada. Dios no se limita a observar tu fragilidad física. Él se acerca como refugio para sostenerte, para fortalecerte, para darte paz incluso cuando el proceso no es inmediato. Dios es tu refugio emocional. Cuando te sientes desbordado, cuando las emociones suben y bajan sin control, cuando la tristeza aparece sin aviso, cuando la ansiedad se instala, cuando la soledad pesa aunque estés rodeado de gente. Él es refugio para el corazón herido, para la mente cansada, para el alma saturada. En su presencia no tienes que fingir estabilidad. Puedes descansar tal como estás. Dios es tu refugio en la incertidumbre, cuando no sabes qué decisión tomar, cuando el camino no está claro, cuando el futuro parece borroso, cuando las opciones generan más dudas que seguridad. Dios no se desespera por tu falta de claridad. Él se convierte en refugio mientras el camino se define, mientras el proceso madura, mientras la respuesta llega. Y aquí hay algo fundamental que necesitas comprender. Refugiarse en Dios no significa que los problemas desaparecen de inmediato. Significa que dejan de gobernarte. Dejan de tener la última palabra. Dejan de definir tu estado interior. Porque ahora hay un lugar más fuerte que el problema, más estable que la circunstancia, más firme que la tormenta. Cuando haces de Dios tu refugio, tu interior empieza a ordenarse. La mente deja de correr sin dirección. El corazón baja la guardia. La respiración se vuelve más profunda. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando solo. Porque ahora sabes dónde volver cada vez que el ruido aumenta. Dios no es un refugio temporal. No es un lugar al que entras un momento y luego tienes que salir a sobrevivir por tu cuenta. Él es un refugio permanente. Siempre abierto. Siempre disponible. Siempre accesible. No importa cuántas veces regreses. No importa cuán cansado llegues. No importa cuán frágil te sientas. Su refugio no se cierra. No se agota. No se debilita. Hoy, al detenerte aquí, estás aprendiendo algo esencial. No necesitas tener todo bajo control para estar en paz. No necesitas entenderlo todo para descansar. No necesitas preverlo todo para sentir seguridad. Necesitas saber dónde está tu refugio. Y tu refugio no es una circunstancia ideal. Tu refugio es Dios mismo. Permite que esta verdad se asiente profundamente. Deja que atraviese tus pensamientos. Deja que alcance tus emociones. Deja que llegue a tus decisiones. Dios es refugio en cada área de tu vida, no solo en teoría, sino en práctica. No solo en palabras, sino en experiencia. Y desde este entendimiento, con el corazón más quieto y la mente más firme, estamos preparados para avanzar hacia el siguiente bloque, donde comenzaremos a declarar con autoridad esta verdad que transforma. Que Dios no solo es refugio, sino fortaleza activa en medio de toda tormenta. Hasta ahora hemos hablado del refugio de Dios como un lugar seguro, un espacio donde el alma puede descansar y dejar de huir. Pero el Salmo 46 no se detiene ahí. No presenta a Dios únicamente como un escondite pasivo, sino como una fortaleza viva, activa, poderosa. Dios no solo te cubre, Dios te sostiene. No solo te resguarda, Dios te fortalece desde dentro. Esto es crucial para entender la paz verdadera. Porque hay momentos en los que no basta con esconderse de la tormenta. Hay momentos en los que necesitas fuerza para atravesarla. Y ahí es donde Dios se revela no solo como refugio, sino como fortaleza. Fortaleza significa resistencia. Significa estabilidad. Significa capacidad de permanecer firme cuando todo intenta empujarte hacia abajo. Dios no es una fuerza abstracta ni simbólica. Es una presencia real que se manifiesta en tu interior cuando tú ya no puedes más. Cuando tus fuerzas humanas se agotan, cuando tu energía emocional se consume, cuando tu mente se cansa de luchar, Dios se convierte en la fuerza que te mantiene en pie. La fortaleza de Dios no siempre se siente como un aumento repentino de energía. A veces se manifiesta como la capacidad de seguir un paso más.
como la claridad para no tomar una mala decisión, como la calma suficiente para no reaccionar desde el impulso, como la firmeza para decir no cuando todo dentro de ti quiere huir o rendirse. Dios es fortaleza cuando la presión no cede, cuando el problema no se resuelve rápido, cuando la respuesta no llega aún, cuando el proceso se alarga más de lo que esperabas. En esos momentos, su fortaleza no te saca mágicamente del camino, pero te capacita para caminarlo sin romperte por dentro. Hay días en los que no necesitas soluciones nuevas, sino fuerza renovada. Días en los que no necesitas que todo cambie afuera, sino que algo se estabilice dentro. Y ahí es donde Dios actúa como fortaleza. No gritando, no imponiéndose, sino afirmándote suavemente, sosteniéndote con firmeza. La fortaleza de Dios no depende de tu estado emocional. No se activa solo cuando tienes fe perfecta. No se limita cuando dudas. Su fortaleza está disponible incluso cuando tu fe es pequeña, incluso cuando estás cansado, incluso cuando no sabes cómo orar. Porque la fortaleza de Dios no se basa en tu capacidad de creer, sino en su fidelidad para sostener. Cuando el Salmo declara que Dios es nuestra fortaleza, está diciendo que Él es la base que no se mueve cuando todo lo demás falla, que Él es el soporte que no se quiebra cuando las estructuras humanas se debilitan, que Él es la resistencia interna que te permite seguir adelante sin perderte a ti mismo en el proceso. Dios es fortaleza para tu mente cuando los pensamientos se vuelven insistentes y agotadores, cuando la preocupación intenta tomar control, cuando el miedo quiere gobernar tus decisiones. Él es fortaleza que ordena, que aquieta, que devuelve claridad poco a poco. Dios es fortaleza para tu corazón cuando las emociones se desbordan, cuando sientes que no puedes más, cuando la tristeza pesa, cuando la frustración se acumula. Él no te pide que te endurezcas. Te fortalece sin endurecerte. Te sostiene sin apagar tu sensibilidad. Dios es fortaleza para tu espíritu cuando te sientes espiritualmente débil, cuando orar cuesta, cuando leer la palabra se hace pesado, cuando sientes distancia. Él no se retira en esos momentos. Se acerca más. Su fortaleza se manifiesta precisamente cuando reconoces que necesitas ayuda. Y hay algo muy importante que debes escuchar hoy. La fortaleza de Dios no te convierte en alguien insensible, ni frío, ni distante. Al contrario, te hace más estable, más consciente, más firme, más centrado. Te permite sentir sin desbordarte, pensar sin obsesionarte, actuar sin precipitarte. Cuando Dios es tu fortaleza, ya no necesitas demostrar fuerza. Ya no necesitas aparentar control. Ya no necesitas cargar con todo para probar que puedes. Puedes descansar en que hay una fuerza mayor sosteniéndote, incluso cuando tú te sientes débil. Esto es lo que transforma la manera en la que enfrentas el día. No significa que el día será fácil. Significa que no te quebrará. No significa que no habrá presión. Significa que la presión no te dominará. No significa que no habrá lucha. Significa que no lucharás solo. Hoy, al avanzar en esta oración, permite que esta verdad se establezca profundamente en ti. Dios no solo es el lugar donde te escondes. Es la fuerza que te levanta. No solo es el refugio al que corres. Es la fortaleza que te mantiene firme cuando decides seguir. Y desde esta convicción, desde saber que Dios es refugio y fortaleza, estamos listos para entrar en el siguiente bloque, donde comenzaremos a declarar con autoridad que Él es ayuda presente, cercana y constante en medio de cualquier dificultad. Ahora entramos en una de las verdades más profundas y transformadoras del Salmo 46. Dios no solo es refugio, no solo es fortaleza, sino ayuda presente. No una ayuda ocasional, no una ayuda distante, no una ayuda que llega tarde, una ayuda cercana, constante, activa, disponible aquí y ahora. La Escritura dice que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto significa que Dios no observa tu dificultad desde lejos esperando a que pase el tiempo. Él no se queda al margen mientras tú intentas resistir. Dios entra en la escena. Se involucra. Se hace presente en medio del problema, no solo al final de él. Muchas veces pensamos en la ayuda de Dios como algo que llegará más adelante, cuando todo esté peor o cuando ya no quede ninguna opción humana. Pero el Salmo 46 rompe esa idea. Nos muestra a un Dios que actúa en el momento,
que se hace cercano en el proceso, que acompaña en el trayecto, no solo en la meta. Dios es ayuda cuando no sabes qué decisión tomar. Cuando te enfrentas a una elección que pesa más de lo que parece. Cuando cada opción genera dudas. Cuando temes equivocarte. Dios no se limita a darte una respuesta rápida. Él se convierte en la ayuda que te da calma para decidir sin ansiedad, claridad para no actuar desde el miedo y paz para confiar incluso cuando no lo ves todo con nitidez. Dios es ayuda cuando la presión se acumula. Cuando sientes que todo depende de ti. Cuando las responsabilidades se amontonan. Cuando las expectativas de otros pesan demasiado. Él se hace presente no quitándote automáticamente las cargas, sino ayudándote a llevarlas sin que te aplasten. Su ayuda se manifiesta como resistencia interior, como equilibrio emocional, como fortaleza silenciosa que te permite continuar. Dios es ayuda cuando el miedo aparece sin avisar, cuando el corazón se acelera, cuando la mente imagina escenarios que aún no han ocurrido, cuando el cuerpo reacciona antes de que puedas razonar. En esos momentos, Dios no te reprocha el miedo. Se acerca como ayuda que calma, que regula, que devuelve el control poco a poco. Dios es ayuda cuando la tristeza se instala, cuando el ánimo cae, cuando la motivación desaparece, cuando sientes que todo cuesta más de lo normal. Él no te empuja a fingir alegría. Te ayuda sosteniéndote en medio de la tristeza, acompañándote mientras atraviesas el valle, recordándote que no estás solo ni olvidado. Dios es ayuda cuando el cansancio se vuelve crónico, cuando no se va con una noche de descanso, cuando el agotamiento es emocional, mental o espiritual, cuando te levantas cansado y te acuestas igual. Dios no te exige más esfuerzo. Se convierte en la ayuda que renueva por dentro, que restaura lentamente, que devuelve fuerzas sin violencia. Hay algo profundamente consolador en esta verdad. No necesitas estar bien para recibir la ayuda de Dios. No necesitas tener claridad total. No necesitas haber ordenado todo. No necesitas demostrar fe fuerte. Su ayuda no depende de tu estado ideal, sino de su carácter fiel. La ayuda de Dios no siempre se manifiesta como un cambio externo inmediato. A veces se manifiesta como una paz inexplicable en medio de la dificultad. A veces como una palabra precisa en el momento justo. A veces como una puerta que se cierra para protegerte. A veces como una oportunidad que aparece sin que la buscaras. A veces como la fuerza suficiente para no rendirte ese día. Dios es ayuda cuando la oración se te hace difícil. Cuando no sabes qué decir. Cuando las palabras no salen. Cuando solo puedes quedarte en silencio. Él no se ofende por tu silencio. Se hace presente en él. Su ayuda no depende de oraciones elocuentes, sino de corazones honestos. Y hay algo esencial que necesitas comprender. La ayuda de Dios no es pasiva. No es simbólica. No es emocional solamente. Es real. Activa. Constante. Dios no te abandona en medio del proceso esperando a intervenir al final. Él camina contigo desde el primer paso. Cuando el Salmo dice que Dios es ayuda presente, está afirmando que no hay un solo momento de tu dificultad que esté fuera de su alcance. No hay una sola preocupación que Él no conozca. No hay una sola carga que Él ignore. No hay una sola lágrima que pase desapercibida. Esto cambia la manera en la que enfrentas el día. Porque ya no tienes que preguntarte si Dios te ayudará. La pregunta cambia a otra mucho más profunda. ¿Confías en que Él ya está contigo mientras caminas? Hoy, deja que esta verdad se asiente con peso y profundidad. Dios no llegará más tarde. Dios no está esperando. Dios no se ha retrasado. Dios está aquí, en este momento, en esta etapa, en esta situación concreta. Y desde esta certeza, la certeza de que no caminas solo y de que la ayuda de Dios ya está operando, nos preparamos para avanzar hacia el siguiente bloque, donde comenzaremos a declarar con autoridad que, aun cuando todo parezca moverse, hay una confianza que no se quiebra cuando Dios es nuestro refugio, fortaleza y ayuda presente. Ahora llegamos a una declaración que marca un antes y un después en la manera de enfrentar cualquier situación. Aunque todo se sacuda, no seremos conmovidos. Esta no es una frase poética ni una exageración espiritual. Es una postura interior. Es una convicción que nace cuando entiendes de verdad quién es Dios y cuál es tu posición en Él. El Salmo 46 habla de escenarios extremos. No habla de problemas pequeños ni de incomodidades leves.
Habla de la tierra que se estremece, de montes que se desploman, de aguas que rugen, de caos real, profundo, incontrolable. Es una imagen poderosa porque refleja exactamente cómo se siente la vida en ciertos momentos, como si todo lo que daba estabilidad empezara a fallar al mismo tiempo. Hay momentos así, momentos en los que lo que parecía firme deja de serlo. Relaciones que cambian, planes que se rompen, seguridad que se desvanece, caminos que ya no están claros. Y cuando eso ocurre, el corazón humano tiende a entrar en pánico, porque estaba apoyado en cosas que parecían estables, pero no lo eran del todo. Sin embargo, el Salmo hace una afirmación que desafía toda lógica humana. No temeremos. No porque no haya peligro. No porque no haya movimiento. No porque no haya ruido. Sino porque hay algo más fuerte que el caos, la presencia de Dios. Esto es clave. La calma que Dios ofrece no es la ausencia de movimiento. Es la presencia de una base firme. La paz bíblica no significa que nada se mueva. Significa que tú no pierdes tu centro aunque todo se mueva. Cuando entiendes que Dios es tu refugio, tu fortaleza y tu ayuda presente, entonces los sacudimientos externos ya no definen tu estabilidad interna. El mundo puede cambiar. Las circunstancias pueden variar. Las noticias pueden empeorar. Las personas pueden fallar. Pero tu fundamento permanece. Aquí hay una verdad que libera. No todo lo que se sacude está diseñado para destruirte. Muchas veces está diseñado para mostrarte dónde estabas apoyado. Y cuando Dios es tu fundamento, el sacudimiento no te rompe, te revela. No te derriba, te reposiciona. No te debilita, te centra. Dios no promete que no habrá terremotos emocionales, financieros, relacionales o espirituales. Lo que promete es que tú no serás arrastrado por ellos. Porque tu estabilidad ya no depende de lo externo, sino de lo eterno. Hay una diferencia enorme entre alguien que intenta mantenerse firme con sus propias fuerzas y alguien que está sostenido por Dios. El primero vive en tensión constante. El segundo vive en confianza. El primero teme perder el equilibrio. El segundo sabe que, aunque tropiece, no caerá definitivamente. Cuando el Salmo dice que no seremos conmovidos, no está hablando de rigidez, sino de arraigo. No de dureza, sino de profundidad. Un árbol no resiste el viento porque sea inflexible, sino porque sus raíces son profundas. Y cuando tus raíces están en Dios, el viento puede soplar fuerte sin arrancarte. Dios no te hace inmune al dolor, pero te hace resistente al colapso. No te quita toda dificultad, pero te libra de vivir dominado por el miedo. No elimina toda sacudida, pero evita que pierdas tu identidad en medio de ella. Esto cambia cómo reaccionas. Ya no respondes desde la urgencia. Ya no decides desde el pánico. Ya no hablas desde la desesperación. Porque sabes que, pase lo que pase, no estás a la deriva. Estás sostenido. Tal vez hoy sientes que algo en tu vida se está moviendo demasiado. Tal vez hay cambios que no elegiste. Tal vez hay situaciones que no controlas. Tal vez hay áreas que ya no se sienten seguras. Escucha esto con atención. Aunque todo se sacuda, tú no tienes que desmoronarte. Tu paz no está en que todo sea estable. Tu paz está en que Dios no cambia. Tu seguridad no está en que nada falle. Tu seguridad está en que Dios permanece. Tu descanso no está en que el entorno se calme. Tu descanso está en saber que tu fundamento no se rompe. Y esta verdad no se activa cuando repites palabras, sino cuando decides confiar. Cuando eliges recordar quién es Dios en medio del ruido. Cuando eliges anclarte a su presencia en lugar de dejarte llevar por la corriente. Hoy, permite que esta convicción se establezca en lo profundo de tu ser. Puede haber sacudida, pero no habrá derrota. Puede haber movimiento, pero no habrá destrucción. Puede haber ruido, pero no perderás la paz. Porque cuando Dios es tu refugio, tu fortaleza y tu ayuda presente, no importa cuán fuerte sea el temblor, tú permaneces firme. Y desde esta firmeza interior, estamos preparados para avanzar hacia el siguiente bloque, donde comenzaremos a hablar de ese río de Dios que trae vida, calma y renovación incluso en medio del caos más intenso. Ahora el Salmo nos lleva a una imagen completamente distinta, pero profundamente conectada con todo lo anterior. Después de hablarnos de terremotos, de montes que se mueven, de aguas que rugen y de caos que sacude, aparece una escena inesperada, un río que no destruye, que no arrasa,
que no genera miedo. Un río que trae vida, alegría y estabilidad. Un río que fluye desde la presencia de Dios. Este contraste no es casual, es intencional, porque Dios quiere que entiendas algo esencial. Aunque afuera haya agitación, en su presencia hay una fuente constante de calma. Aunque el mundo viva en sobresalto, en Dios hay un fluir continuo que no se interrumpe. Aunque todo parezca seco, agotado o tenso, hay un río que sigue corriendo. La Escritura dice que hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. No habla de una corriente intermitente. No habla de un hilo débil de agua. Habla de un río. Abundante. Constante. Vivo. Un río que no depende del clima exterior, ni de las estaciones, ni de las circunstancias. Un río que nace de Dios mismo. Este río representa la presencia activa de Dios en la vida de quien se refugia en él. Una presencia que no solo protege, sino que nutre. Que no solo cubre, sino que renueva. Que no solo defiende, sino que revive lo que estaba seco por dentro. Porque hay un cansancio que no viene de hacer demasiado, sino de vivir demasiado tiempo sin ser renovado. Hay un agotamiento que no se soluciona con descanso físico, porque es interior. Hay una sequedad que no se ve desde fuera, pero que se siente profundamente dentro. Y ahí es donde este río cobra sentido. El río de Dios fluye hacia los lugares secos del alma, hacia las áreas donde perdiste la ilusión, hacia las zonas donde te volviste rígido para no sufrir, hacia los espacios donde la esperanza se fue debilitando poco a poco. Dios no ignora esos lugares. Su río está diseñado para alcanzarlos. En la naturaleza, donde hay río, hay vida. La tierra se vuelve fértil. Las plantas crecen. Los animales se acercan. El entorno se transforma. Y espiritualmente ocurre lo mismo. Donde la presencia de Dios fluye, algo empieza a revivir. No de golpe, no siempre de forma espectacular, pero de manera real y sostenida. Este río trae alegría. No una alegría superficial, dependiente de que todo vaya bien. Una alegría profunda, serena, estable. Una alegría que no niega la realidad, pero que no se deja gobernar por ella. Una alegría que nace de saber que Dios está cerca, que Dios habita en medio de su pueblo, que Dios no se ha retirado. Y hay algo importante que necesitas comprender. Este río no está reservado para unos pocos. No es solo para personas espiritualmente fuertes. No es solo para quienes tienen todo claro. Es para todo aquel que se acerca. Para todo aquel que permanece. Para todo aquel que decide habitar en la presencia de Dios. El río de Dios fluye hacia tu mente. Limpia pensamientos tóxicos. Arrastra la acumulación de preocupación. Disuelve patrones mentales que te desgastan. No de una vez, sino progresivamente, como el agua que pule la piedra con el tiempo. El río de Dios fluye hacia tus emociones. Refresca lo que estaba agotado. Sana lo que estaba herido. Suaviza lo que se había endurecido por defensa. Devuelve sensibilidad sin fragilidad. Devuelve vida sin caos. El río de Dios fluye hacia tus relaciones. Donde había tensión, trae comprensión. Donde había distancia, trae acercamiento. Donde había rigidez, trae flexibilidad. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque la presencia de Dios cambia la manera en la que te relacionas. El río de Dios fluye hacia tu trabajo, hacia tus decisiones, hacia tu día a día. Aporta claridad donde había confusión, orden donde había saturación, ritmo donde había prisa constante. El río de Dios no acelera, equilibra. Y aquí hay una verdad profunda. Tú no produces este río. No lo fuerzas. No lo generas. No lo controlas. Solo te colocas donde fluye. Solo permaneces. Solo permites que haga su trabajo. Muchos viven agotados porque intentan producir vida por su cuenta. Intentan generar paz desde el control. Intentan sostener alegría desde el esfuerzo. Pero el Salmo nos muestra otro camino. Dejar que el río fluya. Dios no te pide que fabriques paz. Te invita a recibirla. No te exige que crees fuerza. Te ofrece su presencia. No te demanda que lo sostengas todo. Te recuerda que hay una fuente inagotable disponible. Hoy, mientras escuchas estas palabras, el río de Dios está disponible para ti. No mañana. No cuando todo se arregle. Ahora, en medio de lo que estás viviendo. En medio de lo que aún no entiendes.
En medio de lo que todavía duele, permanece en este río. No tengas prisa por salir. No intentes controlar el flujo. Deja que te empape. Deja que te renueve. Deja que te devuelva la vida que el estrés, la presión y el miedo han ido drenando poco a poco. Porque aunque el mundo se sacuda, aunque haya ruido, aunque haya caos, hay un río que sigue fluyendo. Y ese río nace del corazón de Dios. Y desde esta imagen de renovación y calma profunda, estamos preparados para avanzar hacia el siguiente bloque, donde hablaremos de una verdad poderosa, que Dios habita en medio de nosotros, y por eso no caeremos. Ahora entramos en una de las afirmaciones más profundas y transformadoras de todo el Salmo 46. Dios está en medio de nosotros. No cerca, no observando desde lejos, no esperando a intervenir más adelante. Dios habita en medio. Y esta verdad, cuando se comprende de verdad, cambia por completo la forma en la que enfrentas cualquier día, cualquier desafío y cualquier temporada de la vida. Cuando la Escritura declara que Dios está en medio de su pueblo y que, por esa razón, no será conmovido, está estableciendo una base inquebrantable. No se trata de una promesa condicionada a que todo vaya bien. Se trata de una seguridad absoluta basada en la presencia constante de Dios. Dios no es un visitante ocasional en tu vida. No aparece solo en momentos especiales. No entra y sale según tu estado espiritual. Él habita, hace morada, se establece, decide quedarse. Y cuando Dios decide habitar en un lugar, ese lugar cambia para siempre. Que Dios esté en medio significa que tu vida ya no se sostiene únicamente por tus fuerzas, por tu capacidad de aguantar, por tu habilidad para resolver problemas. Tu vida se sostiene porque Dios está presente en el centro de todo. En el centro de tus pensamientos. En el centro de tus decisiones. En el centro de tus procesos. En el centro incluso de tus dudas. Esto explica por qué, aun cuando has pasado por momentos que parecían demasiado pesados, aquí sigues. No porque seas más fuerte de lo que crees, sino porque Dios ha estado sosteniéndote desde dentro. No siempre lo has sentido. No siempre lo has entendido. Pero Él ha estado ahí. Dios habita en medio de tu historia, no solo en los capítulos buenos. Está presente en las páginas que no te gustan, en los procesos que no elegiste, en los tiempos de espera que se alargaron más de lo esperado. Su presencia no se retira cuando la vida se vuelve complicada. Y aquí hay una verdad que el alma necesita escuchar. No caerás porque Dios no se mueve. El entorno puede cambiar. Las circunstancias pueden variar. Las personas pueden fallar. Tus emociones pueden fluctuar. Pero Dios permanece en el centro, firme, constante, estable. Cuando Dios habita en medio, tu estabilidad no depende de lo que sientes hoy. No depende de si tienes claridad total. No depende de que todo esté resuelto. Depende de quién está en el centro de tu vida. Y si Dios está ahí, hay una seguridad que no se rompe. Esto no significa que no tropieces. No significa que no haya momentos de debilidad. No significa que no haya lágrimas. Significa que el tropiezo no se convierte en caída definitiva. Que la debilidad no se convierte en derrota. Que las lágrimas no se convierten en abandono. Dios habita en medio para sostenerte cuando tus fuerzas flaquean. Para afirmarte cuando dudas. Para levantarte cuando el cansancio pesa. Para recordarte quién eres cuando el ruido intenta confundirte. La presencia de Dios en medio de ti actúa como un eje. Como un centro de gravedad espiritual. Cuando todo intenta empujarte hacia los extremos, al miedo, a la desesperación, al control excesivo, la presencia de Dios te mantiene centrado. Te devuelve equilibrio. Te devuelve perspectiva. Y hay algo profundamente poderoso en esto. Dios no habita en medio de personas perfectas, sino de personas disponibles. No espera que tengas todo resuelto para estar contigo. Él está contigo precisamente para ayudarte a atravesar lo que no sabes cómo resolver. La Escritura dice que Dios ayuda al despuntar la mañana. Esto significa que, antes de que el día empiece con sus exigencias, Dios ya está obrando. Antes de que lleguen las llamadas, los mensajes, las responsabilidades, Dios ya está presente. Antes de que la presión se active, Él ya está sosteniendo. Cada mañana trae nuevas misericordias. No recicladas, no sobrantes, nuevas, diseñadas para ese día específico, adaptadas a lo que vas a enfrentar.
preparadas para lo que aún no sabes que ocurrirá. Dios no te da hoy la gracia de mañana. Te da la gracia justa para hoy. Y esto libera el alma de una carga enorme. No tienes que anticiparlo todo. No tienes que prepararte para cada escenario. No tienes que controlar el futuro. Dios ya está allí. Y también está aquí. Que Dios habite en medio significa que no estás solo cuando decides. No estás solo cuando esperas. No estás solo cuando actúas. No estás solo cuando fallas. No estás solo cuando vuelves a intentarlo. Hoy, deja que esta verdad se asiente profundamente. No caerás, no porque seas invencible, sino porque Dios es inamovible. No te sostienes a ti mismo. Estás siendo sostenido. No te mantienes firme por tu equilibrio. Te mantienes firme porque Dios está en medio. Y desde esta certeza, la certeza de que Dios habita contigo y no se va, nos preparamos para avanzar hacia el siguiente bloque, donde comenzaremos a declarar con autoridad que, aunque las naciones se agiten y el mundo tiemble, la soberanía de Dios permanece intacta. Ahora el Salmo nos lleva a levantar la mirada todavía más. Hasta ahora hemos hablado de lo que ocurre dentro de ti. Tu refugio, tu fortaleza, tu estabilidad interior, la presencia de Dios habitando en medio. Pero ahora la palabra amplía el enfoque y nos muestra algo esencial para que la paz sea completa. Dios no solo gobierna tu interior, gobierna toda la realidad. El Salmo declara que las naciones se agitan y los reinos se tambalean. Esto no es una descripción antigua desconectada de nuestro tiempo. Es una radiografía exacta del mundo en el que vivimos. Conflictos, tensiones, incertidumbre, cambios bruscos, estructuras que parecían firmes y de pronto se debilitan. El ruido del mundo es constante. Las noticias no descansan. La sensación de inestabilidad parece permanente. Y en medio de todo eso, Dios no entra en pánico. Dios no pierde el control. Dios no reacciona tarde. Él sigue sentado en su trono. Esta es una verdad que el alma necesita grabar profundamente. El caos humano no altera la soberanía divina. El desorden del mundo no desordena a Dios. La confusión de las naciones no confunde al Creador. Los movimientos políticos, económicos o sociales no sorprenden al que sostiene el universo. Cuando el Salmo dice que Dios alza su voz y la tierra se derrite, está afirmando que una sola palabra de Dios es más poderosa que todo el ruido del mundo. No necesita gritar. No necesita luchar. No necesita demostrar nada. Su autoridad no depende de oposición. Su poder no necesita permiso. Esto cambia completamente la forma en la que interpretas la realidad. Porque cuando sabes que Dios gobierna, ya no vives reaccionando al miedo colectivo. Ya no te dejas arrastrar por la ansiedad global. Ya no tomas decisiones solo desde el pánico ambiental. El mundo puede estar agitado, pero tú no necesitas vivir agitado por dentro. Las estructuras externas pueden tambalearse, pero tu vida no tiene por qué perder dirección. Porque tu confianza ya no está puesta en sistemas frágiles, sino en un Dios eterno. Dios gobierna cuando las noticias anuncian crisis. Dios gobierna cuando los planes cambian. Dios gobierna cuando la economía se mueve. Dios gobierna cuando las personas fallan. Dios gobierna cuando el futuro parece incierto. No por momentos, no a ratos, siempre. Y aquí hay algo muy importante. Reconocer la soberanía de Dios no es ignorar la realidad, es interpretarla correctamente. No es negar los problemas. Es entender que los problemas no tienen la última palabra. No es cerrar los ojos. Es abrirlos a una perspectiva más alta. Cuando sabes que Dios gobierna, tu interior se ordena. No porque entiendas todo, sino porque confías en quien lo sostiene todo. No necesitas controlar cada detalle. No necesitas anticipar cada escenario. No necesitas vivir en alerta constante. Puedes descansar sabiendo que hay un orden mayor operando incluso cuando tú no lo ves. El Salmo nos recuerda que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Esto significa que Dios no gobierna solo desde un trono distante. Gobierna acompañado. Gobierna presente. Gobierna involucrado. El mismo Dios que dirige la historia es el Dios que camina contigo hoy. Y esto genera una paz distinta. No una paz ingenua. Una paz profunda. Una paz que nace de saber que, pase lo que pase, Dios no pierde el control de la historia ni de tu vida personal. Tal vez hoy sientes que el mundo va demasiado rápido.
Tal vez te abruma la cantidad de información, de cambios, de tensiones. Tal vez sientes que todo es demasiado frágil. Escucha esto con atención. Tu seguridad no depende de que el mundo se ordene, sino de que Dios gobierna. Cuando esta verdad se asienta, dejas de vivir a la defensiva. Dejas de reaccionar con miedo. Dejas de anticipar lo peor. Empiezas a caminar con una calma firme, no porque todo esté bien, sino porque sabes quién está al mando. Dios no ha perdido autoridad. Dios no ha sido desplazado. Dios no ha sido sorprendido. Él sigue reinando. Y si Él reina, entonces hay esperanza. Hay dirección. Hay propósito. Hay futuro. Permite que esta verdad penetre profundamente. Aunque las naciones se agiten, aunque el mundo tiemble, Dios sigue gobernando. Y eso es suficiente para sostener tu paz. Desde aquí, desde esta convicción de soberanía absoluta, estamos listos para avanzar al siguiente bloque, donde entraremos en una declaración poderosa. Que Dios es nuestra fortaleza inexpugnable, nuestro castillo seguro, nuestro refugio inquebrantable frente a cualquier ataque. Ahora el Salmo nos conduce a una imagen que transmite seguridad absoluta. Dios es nuestra fortaleza, no una protección frágil, no una defensa improvisada, no un refugio que puede ser atravesado. Una fortaleza sólida, diseñada para resistir ataques, soportar asedios y permanecer firme cuando todo alrededor intenta derribarla. Cuando la Escritura habla de fortaleza, está hablando de un lugar preparado para la guerra, construido con intención, pensado para resistir lo peor. Una fortaleza no se edifica para los días tranquilos. Se levanta anticipando el ataque. Se diseña sabiendo que vendrá presión. Y Dios se presenta como esa fortaleza para tu vida. Esto significa que Dios no te protege solo cuando todo está en calma. Te protege especialmente cuando hay oposición, cuando hay lucha, cuando hay embate. Su fortaleza no es reactiva, es preventiva. No se improvisa. Ya está ahí antes de que el ataque llegue. Muchos viven agotados porque intentan defenderse solos. Levantan muros emocionales, estrategias mentales, mecanismos de control. Pero todo eso termina cansando, porque no fue diseñado para sostener ataques prolongados. En cambio, cuando Dios es tu fortaleza, tú no eres el que resiste solo. Él resiste por ti. Una fortaleza tiene muros gruesos. Eso significa que el golpe no llega directo al corazón. El impacto se amortigua. La presión no entra de lleno. Así actúa Dios cuando es tu fortaleza. No siempre evita que el golpe llegue, pero impide que te destruya. No siempre quita la oposición, pero limita su alcance. Dios es fortaleza cuando las palabras hieren, cuando la crítica duele, cuando la incomprensión pesa, cuando el rechazo toca fibras profundas. Él se convierte en un muro que protege tu identidad, para que no quedes definido por lo que otros dicen o hacen. Dios es fortaleza cuando el enemigo interior ataca, cuando la culpa regresa, cuando el pasado intenta acusarte, cuando los errores quieren condenarte. Dios se levanta como una fortaleza que recuerda quién eres en Él y te protege de vivir esclavo de lo que ya fue. Dios es fortaleza cuando la mente se convierte en campo de batalla, cuando los pensamientos negativos golpean una y otra vez, cuando la duda insiste, cuando la ansiedad intenta abrir brechas. La fortaleza de Dios no se derrumba ante la repetición del ataque. Permanece firme. Una fortaleza también tiene puertas. Y esas puertas no están abiertas a cualquiera. Cuando Dios es tu fortaleza, no todo tiene acceso a tu interior. No toda voz entra. No toda emoción gobierna. No toda preocupación se instala. Aprendes a discernir qué dejas pasar y qué no. Y hay algo muy importante aquí. Tú no eres la fortaleza. Dios lo es. No depende de tu fuerza, ni de tu disciplina, ni de tu capacidad de resistir. Depende de quien te rodea, de quien te cubre, de quien pelea por ti. El Salmo dice que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Esto significa que Dios no solo es un muro pasivo, es un defensor activo, un guerrero que protege lo que ama, un guardián que no duerme, un protector que no se cansa. Cuando Dios es tu fortaleza, no necesitas vivir a la defensiva. No necesitas anticipar cada ataque. No necesitas estar en tensión constante. Puedes descansar, porque sabes que alguien más está vigilando. Esto transforma la manera en la que caminas por la vida.
Ya no reaccionas con miedo ante cada dificultad. Ya no te desmoronas ante cada crítica. Ya no te paralizas ante cada amenaza. Porque sabes que hay una fortaleza que no puede ser conquistada sosteniéndote. Hoy, deja que esta imagen se grabe profundamente en tu interior. Estás dentro de la fortaleza de Dios. No a la intemperie. No expuesto. No vulnerable sin protección. Estás cubierto. Estás guardado. Estás defendido. El enemigo puede intentar intimidar. Puede gritar. Puede amenazar. Puede golpear los muros. Pero no puede entrar. No porque tú seas fuerte, sino porque Dios lo es. Y desde esta seguridad, desde saber que estás protegido por una fortaleza que no cae, nos preparamos para avanzar hacia el siguiente bloque, donde entraremos en una de las declaraciones más poderosas del Salmo. El llamado divino a detenernos, a callar el ruido interior y a reconocer quién es Dios de verdad. Ahora llegamos al corazón del Salmo 46, a una orden directa, clara y poderosa que lo cambia todo. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Estas palabras no son una sugerencia amable, no son un consejo opcional, son un mandato divino, una instrucción del cielo dirigida a un corazón que corre demasiado, a una mente que hace demasiado ruido, a un alma que se ha acostumbrado a vivir en tensión constante. Detenerse no es algo natural para nosotros. Vivimos en un mundo que valora la prisa, la reacción inmediata, la productividad constante. Se nos enseña a hacer, a resolver, a anticipar, a controlar. Y en medio de ese ritmo acelerado, perdemos algo esencial, la capacidad de parar y reconocer quién está realmente al mando. Cuando Dios dice estad quietos, no está pidiendo pasividad irresponsable. Está pidiendo rendición consciente. Está diciendo, deja de luchar con tus propias fuerzas, deja de intentar sostenerlo todo, deja de reaccionar desde el miedo, deja de pelear batallas que no te corresponden. La quietud que Dios pide no es solo física, es una quietud interior. Es el silencio de la ansiedad. Es el descanso del control. Es la pausa del pensamiento obsesivo. Es el momento en el que el alma deja de correr y vuelve a su centro. Reconocer que Dios es Dios significa aceptar que tú no lo eres. Y lejos de ser una humillación, esto es una liberación. Porque cuando aceptas que no tienes que ser omnipresente, omnisciente y omnipotente, el peso empieza a soltarse. Ya no tienes que saberlo todo. Ya no tienes que preverlo todo. Ya no tienes que resolverlo todo. Este llamado a detenerte es profundamente contracultural. El mundo te dice, acelera. Dios te dice, detente. El mundo te dice, controla. Dios te dice, confía. El mundo te dice, reacciona. Dios te dice, permanece. Y en esa quietud ocurre algo poderoso. ¿Recuerdas quién es Dios? No el Dios reducido a una idea vaga, sino el Dios soberano, eterno, firme, presente. El Dios que no se agita cuando tú te agitas. El Dios que no pierde la calma cuando tú la pierdes. El Dios que no entra en pánico cuando el mundo se sacude. Reconocer que Dios es aceptar que Él gobierna incluso cuando no entiendes. Que Él actúa incluso cuando no ves. Que Él sostiene incluso cuando tú te sientes débil. Es recordar que su autoridad no depende de las circunstancias y que su poder no se ve afectado por el caos. Cuando te detienes de verdad, empiezas a escuchar de otra manera. El ruido baja, la mente se aclara, el corazón se estabiliza. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de gritar tan fuerte. La voz de Dios no compite con el ruido, se escucha en el silencio. Muchos no escuchan a Dios, no porque Él no hable, sino porque nunca se detienen lo suficiente para oír. La quietud crea espacio, y en ese espacio, la verdad se asienta, la fe se fortalece, la paz se establece. Este mandato también es un acto de confianza radical. Al detenerte, estás diciendo, Dios, dejo de forzar resultados, dejo de pelear por control, dejo de anticipar escenarios, dejo de sostener lo que no puedo sostener. Confío en que tú eres Dios y yo no. Y aquí hay algo profundamente sanador. Dios no te pide que te detengas para castigarte, sino para cuidarte. Porque Él sabe que el ritmo que llevas te está agotando. Que la tensión constante te está desgastando. Que vivir en alerta permanente te está robando la paz. Cuando te detienes y reconoces quién es Dios, algo se recoloca en tu interior.
Las prioridades se ordenan. Las preocupaciones se relativizan. El miedo pierde fuerza. El control se afloja. La fe ocupa su lugar. Reconocer que Dios es Dios también significa aceptar que Él será exaltado, que su nombre no será eclipsado por el caos, que su autoridad no será opacada por las crisis, que, al final, Él sigue reinando por encima de todo. Hoy, este llamado es para ti. Detente. No corras. No te precipites. No intentes resolverlo todo ahora mismo. Respira. Baja el ritmo. Calla el ruido interior. Y recuerda, Dios sigue siendo Dios. Y desde esta quietud, desde este reconocimiento profundo, nos preparamos para avanzar hacia el siguiente bloque, donde veremos cómo esta verdad se traduce en una paz práctica que puede acompañarte durante todo el día, sin importar lo que enfrentes. Ahora que has escuchado el llamado a detenerte y a reconocer quién es Dios, es importante que entiendas algo fundamental. Esta quietud no es solo para este momento de oración. No es una experiencia aislada. No es un paréntesis espiritual que se cierra cuando termina el vídeo. Es una forma nueva de caminar el día. Es una paz que se traslada a lo cotidiano, a lo práctico, a lo real. La paz que Dios ofrece no es una emoción pasajera que aparece cuando todo está tranquilo y desaparece cuando surge la presión. Es una paz que nace de la confianza y se mantiene viva en medio de la actividad. Una paz que no depende de que el día sea fácil, sino de que Dios sea fiel. Confiar en Dios no significa que el día será perfecto. Significa que no tendrás que vivirlo con el corazón en guardia constante. Significa que, aunque haya tareas, responsabilidades, conversaciones difíciles o decisiones importantes, no caminarás solo ni desde el miedo. Esta paz se manifiesta de formas muy concretas. Se nota cuando reaccionas distinto ante una situación que antes te desbordaba. Se nota cuando no respondes desde la urgencia, sino desde la calma. Se nota cuando eliges esperar en lugar de precipitarte. Se nota cuando decides confiar incluso sin tener todas las respuestas. La paz de Dios actúa como un filtro interior. No evita que las cosas lleguen a ti, pero decide cómo llegan. No bloquea los problemas, pero impide que se instalen en el centro de tu corazón. No elimina las preocupaciones, pero les quita el poder de gobernarte. Durante el día, la presión volverá a aparecer. El ruido regresará. Las exigencias se activarán. Y ahí es donde esta paz necesita ser recordada conscientemente. No como una frase automática, sino como una verdad interior. Dios sigue siendo mi refugio, mi fortaleza y mi ayuda presente. Esta paz se sostiene cuando eliges recordar quién es Dios en cada momento. Cuando el ritmo se acelera, recuerdas que Él gobierna. Cuando la ansiedad intenta subir, recuerdas que Él está contigo. Cuando el cansancio aparece, recuerdas que Él te sostiene. No una vez, sino cuantas veces sea necesario. La confianza se practica. No se improvisa. Se ejercita en lo pequeño. En cada decisión. En cada pausa. En cada respiración profunda en medio del día. Cada vez que eliges no reaccionar desde el miedo, estás fortaleciendo esta paz. Y aquí hay algo muy importante. Mantener la paz no es evitar los problemas, es elegir cómo los atraviesas. Es decidir que no todo merece una reacción inmediata. Que no todo pensamiento debe ser seguido. Que no toda emoción debe tomar el control. Dios no te pide que te desconectes de la realidad. Te invita a vivirla desde otro lugar. Desde la seguridad de saber que no estás solo. Desde la certeza de que Él está obrando incluso cuando tú no lo percibes. Esta paz también transforma tu entorno. No porque tú intentes imponerla, sino porque se irradia. Las personas notan cuando alguien camina con calma real. No una calma fingida, sino una estabilidad profunda. Esa paz se convierte en testimonio silencioso, en señal visible de que Dios está presente. Hoy, al salir de este momento de oración, no salgas con prisa. No salgas olvidando lo que has recibido. Sal con la decisión consciente de proteger esta paz. De volver a ella cuando el ruido aumente. De recordarla cuando la presión apriete. Porque esta paz no se rompe fácilmente. Se debilita solo cuando olvidamos dónde está nuestra fuente. Pero cuando vuelves a Dios, cuando te detienes aunque sea un instante, cuando recuerdas quién gobierna, la paz regresa. Y desde esta paz práctica, una paz que camina contigo durante el día,
Estamos listos para entrar en el último bloque, donde cerraremos esta oración sellando todo lo que has recibido y afirmando esta confianza para el resto de tu jornada. Llegamos ahora al cierre de este tiempo de oración, y es importante que no lo vivas como un final rápido, sino como un sellado profundo de todo lo que has recibido. Porque lo que ha ocurrido aquí no ha sido solo reflexión, ni palabras bien construidas, ni un momento de calma pasajera. Ha sido un encuentro. Ha sido una reubicación interior. Ha sido un regreso al refugio. Tómate un instante. No corras. No pases de largo. Permite que tu alma asimile lo que ha sucedido. Has recordado quién es Dios. Has dejado de correr. Has bajado la guardia. Has vuelto a un lugar seguro. Y eso no es poco. Eso es profundamente valioso. Hoy has elegido algo distinto a lo que el mundo propone. El mundo te empuja a la prisa. Tú has elegido la quietud. El mundo te empuja al control. Tú has elegido la confianza. El mundo te empuja a la ansiedad. Tú has elegido el refugio. Y esa elección tiene consecuencias reales en tu interior. Ahora, mientras sellamos este momento, quiero que entiendas algo con claridad. La paz que has recibido no es frágil. No se rompe con el primer problema. No se desvanece con la primera dificultad. No desaparece cuando el día se complica. Esta paz tiene raíces profundas, porque no nace de las circunstancias, nace de Dios. La Escritura dice que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro auxilio siempre presente. Esa palabra siempre no es simbólica, no es poética, es literal. Significa que cuando cierres este vídeo, Dios sigue siendo tu refugio. Cuando te enfrentes al primer reto del día, Dios sigue siendo tu fortaleza. Cuando aparezca la primera tensión, Dios sigue siendo tu ayuda presente. No necesitas volver a sentir exactamente lo mismo para saber que esta paz sigue ahí. La paz de Dios no depende de sensaciones intensas, sino de verdades firmes. Depende de saber dónde estás parado, incluso cuando las emociones fluctúan. Hoy sales de este tiempo con algo claro: no caminas solo. No enfrentas el día por tu cuenta. No cargas la vida con tus solas fuerzas. Caminas desde un refugio. Te mueves desde una fortaleza. Decides desde la presencia de Dios. Puede que el día tenga momentos difíciles. Puede que haya noticias que no te gusten. Puede que aparezcan tensiones inesperadas. Pero ya no te enfrentas a eso desde la intemperie. Te enfrentas desde un lugar seguro. Y cuando sientas que la paz empieza a diluirse, no te castigues. No te frustres. Simplemente vuelve. Vuelve al refugio. Vuelve a la quietud. Vuelve a recordar quién es Dios. Basta un instante. Basta una respiración consciente. Basta un pensamiento dirigido a Él. Recuerda, detenerte no es perder tiempo. Detenerte es volver al centro. Y cada vez que vuelves al centro, la paz se restablece. Hoy camina con esta certeza grabada en lo profundo. Dios gobierna. Dios permanece. Dios no se mueve. Y porque Él no se mueve, tú no estás perdido. Que esta paz guarde tu mente cuando los pensamientos se aceleren. Que esta paz cuide tu corazón cuando las emociones se agiten. Que esta paz dirija tus decisiones cuando el camino no esté claro. Que esta paz te acompañe en cada conversación, en cada tarea, en cada paso. No vivas este día desde el miedo. No lo vivas desde la urgencia. No lo vivas desde la presión. Vívelo desde el refugio. Y ahora, con el corazón afirmado, con la mente más quieta y con el alma más firme, continúa tu día sabiendo esto: Dios es tu refugio, hoy y siempre.